en Jueces capítulo 15 y habíamos mirado o tuvimos ese repaso de preguntas de capítulo 8 hasta el capítulo 14 y todos estos son los jueces que hemos llegado a mirar hasta este momento. ¿Verdad? Son 12 en total, 13 si queremos contar a Abimelech, pero otra vez ya les dije que lo que pienso de Abimelech. Pero vamos al capítulo 15 de Jueces. En el capítulo 15 vamos a primeramente mirar esta primera parte del capítulo 15 en el verso 1 al 8, donde llegamos a mirar las segundas nupcias y venganza de parte de Sansón. Connie, ¿quieres comenzar? Verso 1 al 8. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer, llevándole un cabrito del rebaño, y pensó: me uniré a mi mujer en el cuarto. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. El padre de ella dijo: pensé que la aborrecías del todo, y se la di a tu compañero. Pero tu hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala por favor para ti en su lugar. Sansón le respondió: esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Sansón se fue, atrapó 300 zorras, tomó teas y atando las zorras con la cola puso una tea entre cada dos colas. Después prendió fuego a las teas, soltó las zorras en los trigales de los filisteos y quemó las gavillas y la mies por cegar, y hasta las viñas y los olivares. Entonces los filisteos preguntaban: ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Los filisteos fueron a tomar y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón les dijo: puesto que han actuado así, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Entonces los golpeó en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Can. Ok. Simplemente sigue adelante la historia donde había terminado en el capítulo 14, ¿verdad? Habíamos mirado en el capítulo 14 al final, Sansón se enoja bastante con su esposa y simplemente va y la deja en la casa de su padre y él se va a su casa, ¿verdad? Y aquí es donde llegamos a entrar en esa siguiente parte que vienen siendo las segundas nupcias y luego después Sansón toma venganza en contra de los filisteos, ¿verdad? Después de que se calmó Sansón de su enojo por ser traicionado por su esposa, él regresa a Timnat durante el tiempo de la siega. Timnat era donde estaba su esposa, recordamos eso, ¿ok? Durante el tiempo de la siega del trigo. Es decir, normalmente el tiempo de la siega del trigo es entre mayo y junio y puede ser durante ese tiempo para tomar de nuevo a su esposa. Es como se enojaron mucho, se separaron y luego ya después cuando ya se calma Sansón, cuando él ya se siente bien, entonces, ok, ahora es tiempo de regresar con mi esposa y luego lo que él tenía en mente era para poder unirme con ella, ¿verdad? O juntarme con ella, ¿verdad? Y eso implica mucho, implica esto que cuando él regresa en el tiempo de la siega, implica que suficiente tiempo había pasado. ¿Qué tanto tiempo exactamente? No sé exactamente qué tanto tiempo, pero está marcando que había un lapso de tiempo más de una semana o de mes, hasta que se calmó Sansón de su enojo. Ahora, Sansón al hacer eso, ¿era justificable lo que él hizo? De separarse de tanto tiempo de su esposa, y luego ya después cuando él está bien, regresar con ella. ¿Era justificable lo que él hizo?
¿Qué es lo que piensas, Danny? No, ¿verdad? Dios mismo habla en la primera carta de Corintios, si hay algo que nos lleva a separarnos así de esa manera, debe ser por causa de que tú te vas a enfocar en algo espiritual. En 1 Corintios 7. Y Sansón se separó de su esposa simplemente porque él se enojó en contra de ella, ¿verdad? Ahora, era algo fuera de lo ordinario para los filisteos hacer cosas así. No. ¿Qué esperaba Sansón? De verdad, ¿qué esperaba él? Él mismo se metió en esos problemas y ahora cuando no le va bien, él se enoja todo y es caprichoso y todo eso. Esos son problemas cuando uno se llega a unir con una mujer que no es hijo o hija de Dios, ¿verdad? Y Sansón está sufriendo por sus propios pecados que había cometido. ¿Okay? Vamos a seguir adelante. Su suegro le explicó, cuando ya vuelve Sansón después de tanto tiempo, su suegro le explicó, ya se le había dado a otro hombre y por eso no permite que él entre a ir a verla. Y esto implica que al dárselo a otro hombre implica que ella se casó otra vez, ¿verdad? Segundas nupcias. Asumiendo que Sansón ya no iba a regresar por ella. Honestamente, no había contacto, no nos enseña de ninguna manera que no había comunicación entre Sansón y su esposa, entre Sansón y su suegro. Entonces, ¿qué es lo que iba a pensar su suegro? Él ya la dejó, ya no la quiere, entonces voy a casarla con alguien más. ¿Okay? Y eso es lo que estamos mirando. Otra vez, en inglés se dice self-inflicted wounds. En español, heridas ¿cómo se dice? Autoheridas, ¿verdad? Sansón se los está causando a sí mismo. Y entonces la solución de su suegro era de darle a Sansón su hija menor como esposa. El punto de todo esto es que los filisteos no tomaban en serio en realidad los votos matrimoniales como Dios esperaba de parte de su propio pueblo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13 y verso 4 habla acerca de el tiempo que Dios siempre había mirado el matrimonio desde el momento de Adán y Eva, siempre había mirado el matrimonio igual para todos. ¿Okay? Honroso sea el matrimonio en todos. ¿Okay? Eso es lo que esperaba Dios, sea en el Antiguo Testamento, sea en el tiempo de los patriarcas, o sea en el tiempo en que vivimos nosotros. El estándar de Dios para el matrimonio nunca ha cambiado, ha seguido igual a través de las épocas, de esas eras. Y entonces, lo que llegamos a mirar bajo la ley de Moisés, dice Malaquías capítulo 2, 16, que Dios odia o aborrece el divorcio. Esa es la perspectiva de Dios. Y debería haber sido es la perspectiva del pueblo de Dios también. ¿Pero era la perspectiva de los filisteos? No, en ninguna manera. Ellos dijeron, ok, pues se divorciaron, vamos a casarla con alguien más. Okay, eso es lo que estaban haciendo ellos. No miraban el matrimonio como Dios lo miraba, ni como el pueblo de Dios lo miraba. Okay. Sansón habló sobre los filisteos, diciendo en el verso 3, esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal, porque la manera como habían tratado con él, supuestamente, y él mismo lo estaba provocando. Esa declaración no solamente era un rechazo de la oferta de su suegro que le había hecho, ok, puedes casarte con mi hija menor. Incluso el suegro dice, está más hermosa, ¿verdad? Porque sabía que es lo que miraba Sansón. ¿Okay? Entonces, esta declaración no solamente era un rechazo de lo que le había ofrecido su suegro, sino que también era una declaración de su intención de tomar venganza en contra de todos los filisteos. ¿Se pudo haber evitado esto? Honestamente, ¿se pudo haber evitado esto?
Angela? ¿Cómo? Ya, exactamente. Si él hubiera sido obediente desde el principio, e incluso sus padres lo estorbaron, sí, también. Pero ya después cedieron porque no vamos a cambiarle la mente. Pero si él se hubiera casado desde un momento, desde el principio con una israelita, nada de eso hubiera sucedido. ¿Okay? Nada de eso hubiera sucedido. Pero llegamos a mirar que así pasó. ¿Se pudo haber evitado? Sí. ¿Quién en realidad tenía toda la culpa? Sansón. Por sus pecados, era Sansón. Dios simplemente estaba aprovechándose de la oportunidad de todos los errores de Sansón para causar fricción entre los israelitas y los filisteos. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, ¿Dios estaba manejando a Sansón? No. Dios no nos quita nuestra propia voluntad. Pero lo que sí estaba sucediendo es que en los errores que él estaba cometiendo, Dios estaba desarrollando todo su plan en cómo iba a llegar a causar conflicto entre los filisteos y los israelitas para poder librar de la opresión a su pueblo. Nota lo que dice en 14:4, dice, su padre y su madre no sabían que esto provenía de Jehová, quien buscaba un motivo contra los filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Okay? Dios simplemente está utilizando los errores de Sansón para comenzar a crear conflicto. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban bien cómodos como estaban ahí en su opresión, y vamos a ver eso más adelante. Él culpó a los filisteos, Sansón culpó a los filisteos con pecado primeramente, persuadiendo a su esposa de traicionarlo en el capítulo 14. Y número 2, dando a su esposa a otro hombre. ¿Okay? Su conducta hacia los filisteos, aún en el trato, en su trato de infligir castigo sobre ellos, era moralmente mucho más superior que los mismos filisteos. Y eso habla mucho del estado, cómo estaban los filisteos, ¿verdad? ¿Qué tan inmorales eran ellos? De tal manera, en todos los errores, todas las equivocaciones de Sansón, él era un hombre mucho más justo que incluso ellos. ¿Okay? Eso habla mucho de la influencia de la situación, las circunstancias en que Israel estaba viviendo bajo la opresión de los filisteos. Ahora, la solución de Sansón era, él llegó a capturar a 300 soras. En el hebreo, soras son, en inglés son foxes, pero en el hebreo es más probablemente que no eran soras, eran chacales, chacales del desierto, podemos decir. ¿Okay? Y chacales son un poco diferentes que las soras. Ahorita les voy a enseñar un retrato, pero lo que llegó a hacer es amarró sus colas y puso una antorcha en medio de las colas de las soras o los chacales, y al correr las soras con las antorchas encendidas llegaron a quemar los campos de trigales y las viñas y olivares. Este fue un golpe fuerte económicamente hablando para los filisteos. Yeah. Todo eso era lo que producía mucho dinero y era un golpe fuerte para los filisteos. Obviamente se iban a enojar. Obviamente. Como dice, chacales o soras, eso es un chacal. Los chacales son un poco más pequeños que las soras, y los chacales llegan a vivir en grupos. Están en grupos. Puede ser en manadas, ¿verdad? Algo así. Viven en manadas. Y las soras son más
independientes, solitarias. Entonces, muy probablemente que se está hablando aquí, según el hebreo también, está hablando más particularmente sobre los chacales, porque está hablando de que Sansón colectó una gran cantidad para poder quemar todos los campos. Y eso es lo que, esos están más grandes, más pequeños estos. ¿Okay? Y en realidad lo que estaba más en esa área, lo que abundaba más eran los chacales en el desierto. Incluso Malaquías habla acerca de ellos también. Okay. Más probablemente, si quieren, pueden poner una nota allí en sus Biblias que es chacales en vez de zoras. Y esto es lo que llegó a suceder, ¿verdad? Encendió todos los campos de ellos. Era algo inteligente de parte de Sansón de hacer algo así. Era un golpe fuerte para los filisteos. Ahora, llegamos a mirar, a ver, ¿dónde quedé? Okay. Cuando escucharon los filisteos que Sansón había hecho todo eso, ¿qué es lo que hicieron? Quemaron a su esposa y quemaron a su suegro. ¿Qué era por qué la esposa de Sansón traicionó a Sansón? Para evitar esto, para evitar que los quemaran a ella y a su padre. ¿Y qué sucedió? Como quiera llegó a ese mismo fin, como quiera los quemaron a ellos. El castigo que ella estaba tratando de evitar con traicionar a Sansón, como quiera vino sobre ella y su padre. Como quiera vino sobre ellos. Y por eso Sansón estaba tan enojado contra los filisteos y culpó a los filisteos de esos dos aspectos. De casar a su esposa y que engañaron a su esposa para poder, mal usaron a su esposa, ¿verdad? Como habíamos mirado en el capítulo 14, para que la pudiera traicionar a su esposo, a Sansón. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Si él se enojó con su esposa y se apartó de ella por mucho tiempo, ¿qué es lo que va a suceder con las noticias que ahora mataron a su esposa? La quemaron. ¿Qué es lo que va a hacer él con esas noticias? Va a decir, oh, qué bueno, yo me quería librar de todo eso. Él no iba a decir eso. Se iba a enojar. Si él se enojó con su esposa por lo que ella hizo en contra de él, se va a enojar mucho más porque él vino para tomar a su esposa y ya se la habían dado y ahora se está dando cuenta que la mataron. No va a terminar bien la cosa. ¿Okay? Y eso es lo que estamos mirando. Se enoja Sansón al escuchar eso y dice que Sansón atacó a los filisteos. No nos dice exactamente qué tantos filisteos, pero Sansón atacó a los filisteos y los hirió en el muslo y en la cadera. Ahora, cuando dice en el muslo y en la cadera, eso no quiere decir literalmente que estaba ahí golpeándoles hasta que los mató. ¿Okay? Es un proverbio, es una expresión proverbial para hablar sobre la furia o la crueldad con que los atacó. ¿Okay? Era algo extremo, estaba tan enojado Sansón en contra de los filisteos que los mató en gran manera, con grande enojo, con grande... ¿Qué más puedo decir? Sacó todo lo que tenía en contra de ellos y lo demostró matándolos de una manera muy cruel. No nos dice cómo lo hizo, pero si él pudo despedazar un león y él no estaba enojado con el león, ahora imagínense qué es lo que iba a hacer con los filisteos. Y dice con gran mortandad, los mató una gran cantidad y hasta la muerte, ¿ok? Y se fue a habitar, después de eso se fue a habitar en la cueva, en la peña de Etam. ¿Por qué hizo eso? Yo no sé, quizás estaba reflexionando en sus
equivocaciones, sus errores, no sé. Pero él fue a habitar solo ahí en esa cueva. Quizás por lo que había sucedido con su esposa, en lo que la comportamiento como él había comportado en ese tiempo, no sé, no nos dice. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Luis. Pues a lo mejor como haces tú reflexionando todo lo que había pasado en ese tiempo, que tu esposa o su ex esposa, y lo que le hicieron y lo que él iba a hacer y lo que hizo con todos esos hombres, como dices tú, no sabemos cuántos, pero creo que a lo mejor fueron muchos a lo mejor. Pudo haber sido, ¿ya? Pero, ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Venir? Pasar solo, imagino que de todo lo que pasó, unos días de solo, pasarse. Quizás. Nomás quiero quitarme, no quiero mirar a nadie, no quiero platicar con nadie, nomás quiero estar solo, reflexionando en lo que hice, ¿verdad? Y toda esa situación. Puede ser, no sabemos, pero es interesante mirar por qué él se va y se va solo, ¿verdad? Ahí tiene sus padres, ¿por qué no regresa a su casa? No sé. Verso 9 a 17, perdón. Abby, ¿puedes leer? Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se esparcieron por Lehi. Y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3,000 hombres a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Y ellos le dijeron, hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán, les dijo Sansón. Ellos le respondieron, no, sino que trataremos bien y te entregaremos en sus manos, ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar era Lehi, los filisteos salieron a su encuentro gritando y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos y halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo su mano la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1,000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Okay. La historia que muchos llegamos a mirar acerca de Sansón, ¿verdad? Lo que lo hizo bien famoso, podemos decir. Eso y el león y todo. Ahora, los filisteos habían determinado después lo que él hizo, de quemar, usar los chacales para poder quemar. Todo eso es un golpe económicamente y luego después de escuchar que él mató a filisteos, ¿okay? Los filisteos ya estaban determinados que Sansón tenía que ser castigado por todo lo que él había hecho. Y es muy probablemente que los filisteos lo querían matar por todo lo que él estaba haciendo. Lo que ellos hicieron, juntaron todas sus fuerzas y subieron y acamparon en Judá. Extendiéndose hasta Lehi, y le demandaron a los hombres de Judá que entregaran a Sansón o encontrarlos en la batalla. ¿Okay? ¿Por qué propósito juntan todas esas personas? Los filisteos, y luego van y suben con los hombres de Judá, y luego le están diciendo, queremos a Sansón. ¿Y qué es lo que van a hacer los de Judá? ¿Verdad? Si viene un ejército bien grande atrás de ellos, obviamente si decimos que no, vamos a tener que pelear. ¿Okay? Y es simplemente lo que estamos mirando. Ahora, hay algo aquí que simplemente Judá actúa sin fe en Dios, totalmente. Y no están haciendo lo que deberían de hacer.
le demandaron a los hombres de Judá que entregaran a Sansón o encontrarlos en la batalla. Como resultado, 3,000 hombres de Judá fueron con Sansón para entregarlo en las manos de los filisteos. ¿Por qué llevaron 3,000? ¿Por qué piensan que llevaron 3,000 personas? Estamos en Jueces, capítulo 15, no sé si... Sí, okay. ¿Por qué llevaron 3,000? ¿Por qué piensan que 3,000? Avi, ya te está comenzando a querer decir la respuesta. Pero me ocurre lo otro, realmente pues, ya habían visto lo que Sansón era capaz de hacer, ¿no? Lo habían experimentado. Pero pues también tenían que ejercer presión sobre Judá, ¿verdad? También Judá, para que él entregase, pues no iban a mandar nomás a uno, ¿verdad? Todo el mundo pues que avanzar con un filisteo, fácilmente le ganamos, pero ya con un ejército que ejerce presión, y como dije, pues Sansón era capaz de matarlos a todos, necesitaba un ejército grande. Habían escuchado de las fuerzas, quizás lo habían mirado claramente, pero sabían que Sansón era un ser que tenía fuerzas sobrenaturales. ¿Okay? Y iban a tener que enviar más que un hombre para ir a decirle, ¿sabes qué? Los filisteos te quieren, tienes que irte. Y hasta cierto punto era como ponerle presión a Sansón. Mira, si no quieres irte, te vamos a matar aquí. Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué llevan tantas personas en contra de una sola persona? Si no tienen intenciones, si dices no, te vamos a herir, te vamos a matar, vamos a pelear. ¿Okay? Siempre en la historia, en la historia secular, en todo eso, si viene un gran ejército atrás de ti, es porque vas a ponerle mucha presión a la persona que tome la decisión que tú quieres que tomen. ¿Okay? Hay presión de parte de los filisteos a Judá y hay presión de parte de Judá a Sansón. En realidad, ¿era presión para Sansón? No, porque Sansón los pudo haber vencido bien rápidamente ahí en ese momento, si él quería. Pero quiero mirar el otro lado, ahora mirándole del aspecto de Judá. ¿Qué nos dice sobre el comportamiento, todo eso lo que está sucediendo? ¿Qué nos dice esto sobre el comportamiento de Judá? A mí no me gusta lo que está pasando aquí. Para nada. Judá está actuando muy equivocadamente aquí. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quiénes son los opresores? ¿Quién en realidad es el enemigo verdadero? Los filisteos. Lo que deberían de haber hecho es, ¿sabes qué? Vamos a engañar a los filisteos, vamos a decirles que vamos a ir a capturar a Sansón, pero vamos a unirnos en vez con Sansón y pelear en contra del enemigo. Eso es lo que deberían de haber hecho. Sin embargo, temían más al enemigo que a Sansón. Si hubieran unido con Sansón, la victoria estaba segura. Por supuesto que sí. ¿Quién estaba en realidad en mal aquí, Sansón o Judá? Yo no creo que Sansón estaba mal aquí. El que estaba equivocado era los hombres de Judá. En vez de ir en defensa de Sansón y organizar un ejército bajo el liderazgo de Sansón, como hemos mirado con Jefté, que hicieron con Jefté, con Gedeón, ¿por qué no hicieron eso también con Sansón? Y Sansón era mucho más fuerte que Jefté y Gedeón, combinados, juntos, incluso quizás todos los jueces juntos, ¿ok? Y quitar la opresión de los filisteos. Los israelitas prefirieron ir en contra de uno de los suyos y tomaron el lado del enemigo en vez del lado de un juez de Dios. Eso es lo que está mal. Se unieron con el enemigo en vez de unirse con Dios mismo. Y hasta cierto punto, a no unirse con Sansón, ¿a quién en realidad están rechazando?
a Dios mismo. Así tan mal estaban las cosas. Así tan mal estaban las cosas ahí en ese tiempo. Sansón solamente les pide a los hombres de Israel que no me maten. ¿Okay? Sansón fácilmente pudo haber vencido a los israelitas, a esos hombres de Judá, con su fuerza extraordinaria, pero él no iba a tomar el camino que los mismos hombres de Judá tomaron, de traicionar a su propia gente. Él no iba a hacer eso. Ellos traicionaron a Sansón, uno de ellos, sabiendo que los filisteos lo querían matar. Pero Sansón no quiso matar a los suyos aun cuando ellos mismos lo traicionaron a él. Eso habla mucho de qué clase de persona ahora es Sansón. Él está creciendo y madurando, desarrollándose. Y él está tomando, ¿se ha equivocado? Sí. Pero él está tomando un curso de mejoramiento, así como Abraham. Nadie era perfecto, pero Abraham comenzó a mejorar en su vida, demostrando fe en Dios. Sansón no era perfecto, pero él comenzó a mejorar en su vida y estaba demostrando valentía para Dios también. Algo que Judá no hizo. ¿Okay? Y él no iba a traicionar a uno de los suyos. Ellos ataron a Sansón con nuevas cuerdas. ¿Por qué dice nuevas cuerdas el autor? No eran cuerdas usadas ni nada de esas cosas. No, eran nuevas para poder enfatizar ya después el poder con que Sansón llega a romper todo eso. Eran cuerdas nuevas que nunca se habían usado. ¿Okay? Fuertes. No había debilidad en ellas. ¿Okay? Y lo hicieron subir de la peña para entregarlo en las manos de los filisteos. Cuando Sansón llegó a Lehi, otra vez más, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y Sansón rompió las cuerdas. ¿Cómo? Dice, y da una simil, como lino quemado a fuego. Así tan fácil era para él. Eran cuerdas nuevas. Normalmente las cuerdas en esos tiempos, no tengo una foto aquí, pero normalmente eran como así de grueso, ¿ok? Para romper algo así, no creo que ninguno de nosotros pueda hacerlo, ¿ok? Y Sansón lo hizo como si fuera lino tirado en fuego y se deshizo así, ¿ok? Y atacó a los filisteos, ¿ok? Otra vez más el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Es una expresión que le da fuerza a Sansón, ¿ok? Y eso también me da a entender, puede ser que Sansón siempre tuvo la fuerza, o en esos momentos cuando el Espíritu del Señor desciende sobre él, llega a recibir una fuerza completamente sobrenatural. No sé. Y llegamos a mirar que Sansón usando como su arma una quijada de asno, llega a matar a muchos filisteos. Ahora una pregunta, ¿por qué el autor enfatiza que la quijada aún estaba fresca? Posiblemente todavía había un poco de piel o carne o no sé, músculo, ¿ok? Pero ¿por qué piensan ustedes que está enfatizando que era una quijada fresca? ¿Qué implica esto? Decirles, un hueso que está secado, seco, que se ha llegado a secar, ¿ok? Hueso que está seco, ¿okay? Es un hueso frágil y débil. ¿Okay? Por eso está enfatizando que la quijada estaba bien fresca. Apenitas, no sé cómo vino ahí. Obviamente se murió el asno. Y pájaros quizás se comieron la piel o buitres se los comieron y dejaron ahí la quijada. Y Sansón agarró eso. Implica que con la quijada del asno en la mano era simplemente
un ejército, Sansón, él solo. ¿Okay? Pero la quijada, siendo fresco, estando todavía fresca, era una arma fuerte. ¿Okay? No se iba a quebrar. Incluso podía pegarle con una espada y la quijada no se iba a quebrar. Porque todavía estaba fresca. Había sangre todavía en el hueso. ¿Okay? Entonces, con la quijada del asno en la mano, él era un ejército de un solo hombre. Él llegó a matar a 1,000 hombres con esa quijada en esta gran victoria. Sansón dijo en el verso 16, que entonces dijo Sansón, con una quijada de asno los amontoné a montones. Con una quijada de asno he matado a 1,000 varones. El nombre de ese lugar donde se ganó esta gran batalla fue Remat Lehi, que significa colina de la quijada. Okay. Es interesante toda esa historia. Y por qué ciertos aspectos llega a enfatizar el autor. Vamos a ir en los últimos versos. Verso 18 dice, teniendo mucha sed, Sansón clamó a Jehová diciendo, tú has dado esta gran liberación por tu mano de tu siervo, y ahora he de morir de sed y caer en manos de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la honda que hay en Lehi y allí salió agua. Él bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acor, que está en Lehi hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel durante 20 años y en los días de los filisteos. Okay. Por causa de la batalla, él estaba desmayándose de sed. Okay. Él oró a Dios para ayudarle en esa circunstancia y Dios contesta la oración de Sansón y abre una hondonada o un hoyo, un hueco. Okay. Otras versiones dice un hoyo hueco, lo cual estaba en Lehi. Y allí salió agua. Simplemente era un manantial. Okay. Era un manantial que se llegó a brotar ahí. Lo que estamos mirando es de que Dios aprobó todo lo que está haciendo Sansón. Y simplemente con todo eso lo que sucedió, Dios simplemente le está dando el sello, tú eres mi juez. Okay. Con este milagro. Dios, con la ayuda milagrosa de Dios, Sansón bebió y recobró sus fuerzas y se reanimó. La provisión milagrosa del Señor llegó a ser conocida por muchos y le llamaron Enacor, que significa manantial del que clama. Estos eventos estableció a Sansón como juez sobre Israel y llegó a juzgar a Israel durante 20 años. ¿Okay? ¿Alguien tiene preguntas o comentarios aquí? ¿No? Vamos a ir a vivir el texto. ¿Qué es lo que podemos aprender de este capítulo 15? Primeramente, número 1 es no ser ingenuos con los del mundo. ¿Okay? No debemos ser ingenuos con los del mundo. Sansón esperaba que al pasar el tiempo todo iba a regresar a la normalidad. ¿Okay? Sin embargo, no fue así. ¿Eran expectativas en realidad que se iban a cumplir? ¿Por qué estaba esperando Sansón que los filisteos tomaran en serio el matrimonio como si ellos entendieran la palabra de Dios? Como si la palabra de Dios iba para ellos también. Era solamente para los judíos. Eran expectativas, ¿cómo se llama? Expectativas no legítimas. ¿Por qué va a querer eso? ¿Okay? No podemos ser ingenuos con aquellos que no conocen a Dios. No podemos esperar que los del mundo hagan lo correcto cuando ni aún saben la verdad de Dios. Eso es lo que estaba esperando Sansón, que cuando él ya se calmara de todo su enojo, que su esposa iba a regresar a él. En realidad, ¿por qué? Ser ingenuos de esta manera solamente nos afectará a nosotros mismos y a nuestro servicio a Dios. ¿Okay? No podemos ser así.
Los del mundo no conocen a Dios, no tienen su palabra. No podemos esperar que ellos hagan las cosas correctas. ¿Ok? Número 2. Nuestro temor de Dios debe ser mayor que el temor que tenemos con el enemigo. Judá expresó que una gran falta de fe en Dios, lo que lleva a uno a temer a Jehová. ¿Sí? Esta falta de fe nos llevó a temer más al enemigo que a Dios mismo, de tal manera que traicionaron a Sansón. Jesús en una ocasión dijo, en Mateo 10, 28, rápidamente, Mateo capítulo 10 y el verso 28, ya para finalizar. Mateo 10 y el verso 28, dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Teme a Dios. El temor de Dios debe ser más grande que el temor de nuestros enemigos. Y es triste cuando tememos más a otros, lo que otros piensan de nosotros o lo que otros miran acerca de nosotros, en vez de temer a nuestro Creador. Nuestro temor de Dios debe ser mucho más grande que el temor que tenemos con aquellos que están afuera, en contra del enemigo. Y número 3, no olvidar que Dios está con nosotros. No olvidar que Dios está con nosotros. El que estuvo allí ayudando a Sansón en contra de los filisteos era Dios. ¿Sí? El que hizo salir agua del hoyo, ¿quién era? Era Dios. Era Dios. Dios siempre va a estar ahí por nosotros para ayudarnos en contra del enemigo. Y Dios siempre va a estar allí para proveer las cosas necesarias para nosotros. Pero el punto es si en realidad tú lo crees. ¿En realidad crees que Dios está allí? Dios siempre va a estar allí. Tú tienes que tener la fe. Sansón tuvo la fe. Y por eso él oró a Dios. Y Dios proveó. ¿Okay? Es la misma cosa con nosotros. Tenemos un gran enemigo. Sansón tuvo un gran enemigo. Y él venció. Nuestro enemigo es Satanás. ¿Pero podemos vencerlo? Sí. Sí lo podemos vencer. Hay muchas cosas, especialmente en esta economía, hay muchas cosas que quizás nos pueden preocupar. Sí. Pero en realidad, ¿nos debe preocupar hasta perder sueño? No, porque Dios va a proveer para los suyos. ¿Okay? Siempre tengamos eso en mente. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Añadir algo? ¿No? Ok. Capítulo 16. Creo que ya vamos a terminar la historia de Sansón. Gracias por su atención.